Tenemos el placer de contar con la presencia de Carolina Ramírez. Carolina Ramírez es especialista en seguridad nacional e internacional. Y es natural que en este momento en que, como dice Carlos, no sé por qué se sorprende, porque tenemos ya muchos años en eso, que la seguridad ciudadana se ha convertido casi en un oficio o una profesión. Realmente es un problema. No, pero la cantidad de mujeres preocupadas por eso que parece... y que además las mujeres son las más preocupadas. Señor, en este momento vamos a hablar de seguridad ciudadana, pero primero vamos a hablar con Carolina Ramírez sobre qué ella entiende que actualmente es el Departamento Nacional de Investigaciones. Y luego, qué ella entiende que contiene la ley que fue aprobada, que crea la Dirección General de Inteligencia, que es lo mismo pero más ampliada y con otras cosas, que ha producido todo un revuelo y que no sabemos si es unas críticas electorales o son críticas que verdaderamente deben preocupar a las personas. Carolina, adelante. Gracias, qué placer acompañarles a ustedes a principio de año, ¿verdad? Tenía un ratito que no venía. Hace mucho que no venía. Mi madre le envía saludos, se puso muy contenta, don Julito, cuando le dije que iba a estar por acá, porque ella es fija con usted, como todo el pueblo dominicano. Bueno, yo creo que es todo lo que usted dijo, es todo eso y un poquito más. Es así, ya con esta ley, la 124, que ha causado tanto impacto en la población dominicana, y en efecto debe ser así porque es una ley bastante importante, porque rige ya todo el sistema nacional de inteligencia. Y lo que ha sido el Departamento Nacional de Investigaciones, el DNI, ahora pasa a ser la Dirección Nacional de Inteligencia y sigue desempeñando las mismas funciones que tienen que ver con dirigir, coordinar todo lo relativo a la producción de investigación para la toma de decisión estratégica para la seguridad nacional. Es básicamente eso. Esas son las funciones, pero específicamente para proteger, para garantizar los intereses nacionales. Y todos los estados tienen sus organismos de inteligencia, y de hecho lo vemos incluso en las películas, como las agencias de inteligencia de los países desarrollan sus investigaciones. Y bueno, es bien conocido que los países, incluso con los que tenemos muy buenas relaciones, como Estados Unidos, Israel, Reino Unido, tienen sus tradicionales agencias de inteligencia. El problema que teníamos nosotros, República Dominicana, es que era el sistema que funciona bastante bien. Todas las agencias militares, policiales y de seguridad tienen su departamento de inteligencia. Y no solamente eso, el sistema financiero de la República Dominicana y el sistema tributario tiene sus agencias de inteligencia. Bueno, el Ministerio de Energía y Minas tiene un departamento de inteligencia que yo misma lo dirigí entre el año 2015 y el 2016. Cuando el lío aquel de la Rosario, la familia Rosario y todo eso, a mí me tocó dirigir el departamento de inteligencia. Las instituciones tienen su departamento de inteligencia y es lo normal y trabajan normal. El problema es que República Dominicana lo dirigía por decreto y la ley del 2010 establecía que debía ser por ley. O sea, ¿cómo podemos deslindar los campos? Nosotros tenemos, por ejemplo, un ministerio público que es responsable de investigar todo lo que son violaciones a la ley penal. Y tenemos departamento de inteligencia que tiene que ver con seguridad del Estado. Que ahora es dirección. Que ahora es una dirección. Entonces, ¿cómo deslindamos los campos? ¿Cuál es el radio de acción del organismo de inteligencia de la República Dominicana, distinto a lo que son las funciones del Ministerio Público? Qué Público? bueno que empieces por ahí. Yo creo que si en República Dominicana se hubiese empezado por esa pregunta, la discusión
hoy habría sido diferente. Ese es el ámbito de acción. Los organismos de seguridad pública, su ámbito es atender las amenazas para evitar que se materialicen. El ámbito de investigación del Ministerio Público es la persecución y criminalización del delito. O sea, el ámbito de acción del Ministerio Público es cuando el delito se cometió, someterlo a la acción de la justicia y asegurarse de que se tengan las sanciones correspondientes. Ahora, los organismos de seguridad, el trabajo de ellos es asegurarse que la bomba en el metro no explote, que no maten al presidente, que no se dé una situación de sicariato, que no haya un problema. O sea, los organismos, la seguridad funciona precisamente cuando no nos damos cuenta que está funcionando. Cuando usted pasa por un aeropuerto y usted dice, ay, pero no me revisaron, es precisamente cuando hay más controles de seguridad. Eso que ahora, ese es el trabajo, esa es la dimensión, evitar que pase. Esas atribuciones que esta nueva ley le da al DNI, ¿no la tenía antes el organismo de investigación? Claro, solo que no estaban reguladas y ahora están debidamente reguladas y esta nueva ley establece los controles también de cómo deben comportarse los agentes de inteligencia, porque antes aquí usted podía hacer y deshacer con los recursos de la inteligencia. Ahora no, ahora hay un inspector que va a verificar, una figura del inspector, no quiero decir solamente una persona, sino la figura del inspector general que también está verificando el comportamiento ético y el comportamiento del funcionario público encargado de hacer inteligencia, de cómo administra esos recursos y cómo tiene acceso a esos recursos y cómo lo gestiona, porque él también puede ser sancionado si se desempeña mal en el ejercicio de sus funciones. Sí. Antes no, antes usted hacía cualquier cosa y no tenía repercusiones, ahora no. Pero esta nueva ley de cierta manera unifica o coordina, hace trabajar de manera conjunta o desplaza a algunos de esos organismos, M2, A2, G2, la Procuraduría, y yo creo que hasta el Cuerpo de Seguridad Fronteriza tiene su propio mecanismo de inteligencia. ¿Cómo, qué hace? ¿Unifica, coordina o establece una nueva manera de funcionar de estos organismos aislados, vamos a decir, por institución que tienen para sus mecanismos de inteligencia? Siguen funcionando igual que como estaban. Igual, de hecho, esa mesa de coordinación nacional ha establecido siempre. Lo único es que la Constitución desde el 2010 establecía que ya debíamos emitir una ley. Es lo único. O sea, el DNI toda la vida ha coordinado la Mesa Nacional de Inteligencia. El DNI toda la vida, independientemente de que estaba bajo la égida militar, se reporta con el presidente de la República. Y eso no pasa solamente en la República Dominicana. En Estados Unidos hay un director nacional de inteligencia. O sea, díganme, es lo mismo. Aquí lo único diferente es que en esta ocasión tenemos un director nacional de inteligencia que es 100% civil y que República Dominicana tradicionalmente o había sido militar o había sido un militar en la honrosa condición de retiro, como por ejemplo tuvimos durante mucho tiempo al comandante Sigfrido Pared Pérez, que varias veces fue director nacional de inteligencia, por ejemplo, o director nacional de investigaciones, que así era como se llamaba. Y ha habido cierta tradición militar, pero igual, como tú planteas, igual el ejército sigue teniendo su organismo de inteligencia y tiene que tenerlo, su G2. La Armada sigue teniendo su M2, que es el organismo de inteligencia para los asuntos navales y costeros. La Fuerza Aérea tiene su agencia de inteligencia para los asuntos aéreos y espaciales. Igual la Policía Nacional tiene su departamento de inteligencia delictiva o criminal. La Agencia de Drogas tiene su departamento de inteligencia. Impuestos Internos tiene su departamento de inteligencia. Cada una de las instituciones siguen teniendo su departamento de inteligencia y el Ministerio de Defensa tiene su departamento de inteligencia y contrainteligencia.
Porque quien le hace inteligencia a los agentes de inteligencia es su organismo superior, que es el Departamento de Inteligencia del Ministerio de Defensa, que es el J2. ¿Esta nueva ley contempla algún tipo de mecanismo para evitar exceso? Eso que algunos sectores están teniendo. No solamente uno, contempla varios. Contempla el inspector general, que se encarga de fiscalizar el comportamiento, o sea, de los agentes de inteligencia. Y tiene también... ¿Quién ejerce esa función de fiscalización? Por una figura, igual como tienen todas las instituciones que tienen un inspector general, las Fuerzas Armadas. ¿Dependiente del mismo DNI o tiene...? Es interno, por supuesto. Es interno. Igual como tienen las fuera Fuerzas Armadas. asuntos internos, ¿verdad? No, tiene asuntos internos, pero asuntos internos es para la parte de los recursos, para fiscalizar que los recursos se usen de acuerdo al Plan Nacional de Inteligencia. Y entonces tiene el inspector general, que tiene que ver con el comportamiento de las personas. Igual como tienen las demás instituciones, es lo mismo. Uno para el desempeño del personal y otro para el tema de los recursos. Esas figuras no existían. Ahora, una inquietud que en algún momento hubo, que ya fue bastante superada, era si desde el DNI se iban a controlar todos los recursos relativos a inteligencia. No. Los militares siguen gestionando sus recursos de inteligencia para sus temas militares. La policía sigue gestionando sus recursos de inteligencia. Ahora, el DNI gestiona sus recursos de inteligencia para temas de seguridad nacional. Una cosa interesante es que ahora los recursos de inteligencia, como se usa a nivel internacional, van enfocados a los objetivos nacionales y al Plan Nacional de Inteligencia. Es decir, si este año el plan plurianual que tenemos, porque se supone que nosotros tenemos una estrategia nacional de desarrollo y nosotros tenemos un plan del gobierno en función de los intereses nacionales o de los objetivos que se haya puesto el gobierno que sea. Si las amenazas son migración o el crimen organizado o trata de personas o no sé, el precio del pollo, usted entonces no puede estar haciendo mi investigación que si el doctor Jacín se va a reunir para un partido de dominos, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver eso con la inmigración ilegal? O sea, usted va a utilizar sus recursos de inteligencia para lo que usted considere, está bien. Ahora, al final, usted tiene que cumplirme con los objetivos. Si no, entonces usted tiene que dar explicación. La Asociación de Diarios ha expresado inquietud en lo que tiene que ver, son varias sus inquietudes, pero una de ellas es el tema del secreto profesional. Alguien me hace un comentario, me da información, y entonces el DNI quiere saber quién me dio a mí esa información. La protección de su fuente. La protección de la fuente. ¿Cómo la nueva ley enfoca eso? ¿Esa preocupación tiene justificación? La preocupación de la Asociación de Diarios. Claro, por supuesto. De hecho, tiene tanta justificación que incluso el presidente de la República ha propuesto un espacio de diálogo. Y de hecho se reunieron ayer. Y ha salido ya en la prensa que hay varias sesiones que acordaron. Me parece que incluso a final de mes y a principio de mes ya tienen programadas 3 sesiones de trabajo. Y yo estoy de acuerdo con que se reúnan, porque es muy posible que tal vez el legislador no explicó bastante claro el tema de qué es lo que tiene que ver con seguridad nacional. Y si tienen que arreglarle una coma más o una coma menos en el reglamento o dejar claro cuál va a ser el procedimiento, pues que se haga. Porque que República Dominicana necesita una ley de inteligencia funcional, sí, es necesario, pero también se necesita la tranquilidad y la paz social. Si una persona es sospechosa de lavado de dinero, se le investiga por narcotráfico y el DNI quiere saber si esa persona tiene cuentas bancarias en distintas instituciones financieras, ¿se justifica en función de esta ley que el DNI pida la información
a los bancos, ¿se considera eso una violación del secreto bancario? Pero ya no es necesario esperar esta ley porque hay una ley de lavado de activos que instruye eso hace rato. Hace rato que hay una ley. Y a eso es que hace referencia justamente la ley del DNI. De hecho, hay varias normativas, varias leyes sectoriales que abordan ese tema, y aparte de eso, recuerde que nosotros estamos en el esquema FATCA, la declaración FATCA que hemos acordado con los Estados Unidos con el tema de las gestiones de las cuentas bancarias. Además, de hecho, la Asociación de Bancos de la República Dominicana, que emitió un comunicado que está de acuerdo con la ley, porque una de las inquietudes era precisamente esa, cómo se iba a acceder a la información, porque la estabilidad del sistema financiero y del sistema bancario es fundamental para la seguridad nacional. Y se ha establecido el mecanismo que precisamente establece esa ley, y es que cualquier gestión que se vaya a hacer, se debe hacer a través de la Superintendencia de Bancos, y eso ha quedado lo suficientemente claro, porque precisamente esa ley establece que todo debe hacerse a través de lo que contempla la Constitución y las leyes sectoriales, y una de las leyes sectoriales es precisamente la de lavado de activos, que tiene su reglamento bastante claro. Y el DNI forma parte de esa unidad financiera. ¿Se justifica eso que ya se ha anunciado, una acción de inconstitucionalidad contra esa ley? Yo creo que lo que pasa es que hubo un poco de, quizás, falta de información oportuna. Yo entiendo que se debió haber socializado un poco más. ¿Y por qué un departamento tan delicado, porque es seguridad del Estado, claro, no se justificó colocando lo que existe y diferenciando de las modificaciones, para que el público vea que no es nada de otro mundo, sino, mira, esto es lo que tenemos como DNI, y esto como dirección lo que proponemos es eso? ¿Por qué no se puso? Porque yo veo que en el decreto dice algo muy sencillo: el personal que labora en el actual Departamento de Información continuará su trabajo. Es decir, y asimismo, los elementos que diferencian la dirección del departamento, señalárselo al público, a la audiencia. Seguro. Yo estoy de acuerdo con no usted. le estamos pidiendo que nos digan estrategias de secreto. Se sabe que van a combatir todo lo que sea delito, a combatir, no a informar. Pero hay que recordar que aquí existen organismos, y usted sabe que el principal problema que tiene la inteligencia aquí es que cada organismo militar tiene un departamento de inteligencia que a veces hasta compite con el DNI, no lo dirige el DNI. Sí, claro, y es normal. De hecho, en Estados Unidos pasa así, porque la inteligencia es fragmentada. Bueno, uno de los desafíos DNI, FBI, DEA, la CIA, claro, todo eso compiten. No, bueno, cada uno tiene una especialización. Claro, de hecho, una de las razones por las que se alega que pasó lo del 9/11 fue precisamente por la fragmentación de la información, y a partir de ahí es que se crea el Homeland Defense, el Homeland Security, y viene este nuevo paradigma de la colaboración de la información. Sin embargo, cada una de esas agencias, esas 13 grandes agencias creadas incluso desde cuando el presidente Reagan, siguen generando y produciendo su información. Ahora, hay un director nacional de inteligencia, en el caso de Estados Unidos, que es el coordinador del sistema, pero cada una de las instituciones tiene sus capacidades. Ahora, para retomar lo que planteaba el doctor Jacín, yo coincido totalmente con usted. Yo creo que hace falta todavía una campaña de concientización, de educación, de orientación a la gente común, porque es que la gente común todavía ni siquiera sabe bien. Te dice, eso es un caliezaje. Eso no es un caliezaje. Muy bien, no es un caliezaje, pero ¿qué es? Claro, ¿verdad? Claro. Porque yo también le voy a decir una cosa. Si usted revisa los diferentes directores del DNI en privado,
te dijeron, ya nosotros no tenemos un caliezaje como antes, nosotros nos ocupamos. Por ejemplo, yo tengo entendido que la actual dirección tiene que ver mucho con la anticorrupción. Sí, Yo claro. creo, y es algo que como es Sí. del presidente, porque esa es otra, esa es la información del presidente. Es así. En Entonces, todos los países es así. entiendo que cuando te dicen que debe aceptarse, ¿por qué? ¿Qué tiene? ¿Por qué no se debe posponer, por ejemplo? ¿Cuál es la prisa? Claro. Bueno, una de las razones por la que no se debe posponer es que del hemisferio completo solamente Bolivia y República Dominicana quedábamos sin actualizar el marco normativo. Todos los países del hemisferio ya habían actualizado su legislación en materia de inteligencia. Y la ley nuestra, la última modificacioncita que se le había hecho fue en 1978 y ffue solamente para mover el organismo debajo de los militares, pero la verdadera el verdadero cambio que había tenido la normativa había sido de 1964, o sea, Y después no de la te caída del produce, régimen. no risa, pero hasta curiosidad, que digan que en la nueva dirección su principal objetivo es velar por el cumplimiento de los derechos humanos. Sí, no me causa risa, lo que pasa es que es el nuevo enfoque. ¿Usted sabe por qué? Porque recordemos que los organismos de investigación y de inteligencia fueron creados, por lo menos en la región, en la época de las dictaduras, y el propósito eran reprimir a los ciudadanos para garantizar los intereses del Estado. Recordemos el CIN, que así fue que se creó en República Dominicana. Eran organismos represivos. Todavía hay gente que recuerda el cepillo Sí, aquel. lo que pasa es que hay una línea muy fina Exacto. entre lo que es lo político y lo Claro, nacional. claro. Por ejemplo, ¿cómo yo sé que si yo soy un opositor al gobierno, yo no soy un conspirador? Eso es lo que yo quiero saber. Ese es el único problema que exacto. tengo. Ok, yo soy un opositor a este gobierno, pero yo no conspiro ni para matar al presidente, ni para derrocarlo, pero no quiero esto. Entonces me caen arriba porque es Exacto. lo que Entonces, estoy diciendo no les gusta. Ahora el paradigma cambió. ¿Por qué? Porque ahora los organismos de inteligencia, para proteger al Estado, su razón de ser, de proteger al Estado, es garantizar la protección del ciudadano. O sea, antes era proteger al Estado independientemente de que tuvieran que reprimir al ciudadano. Proteger Ahora, al gobierno era antes. exacto. El propósito era el gobierno, el Estado, pero el interés era el gobierno. Ahora es el Estado, pero el propósito es el ciudadano. Por eso, ahora hay otros elementos como la ciberseguridad, y el enfoque es desde el punto de vista de la protección de los derechos. Precisamente por eso está el elemento de las garantías constitucionales. Y los dos elementos que se deben proteger acá son todo lo que tiene que ver con la seguridad nacional y la protección de derechos fundamentales. Por eso, información que es prioritaria y que usted va a tener que dar, quiera usted o no, si usted tiene, si se demuestra en la justicia que usted tuvo acceso a información y se les requirió información, usted tenía información sobre una amenaza contra la seguridad o la vida del presidente, una bomba en el metro, o que peligraba, qué sé yo, alguien tenía intención de poner en riesgo una torre de telecomunicación o la central para el suministro energético de la República Dominicana, o un barco que viene lleno de turistas y hay una amenaza terrorista para la República Dominicana, y usted tenía información y luego en justicia se demuestra que a usted se le requirió en tiempo oportuno y de manera oportuna y usted no la dio, entonces sí podría tener. ¿Cómo sanción. aborda esta ley el tema de la formación de los recursos humanos? Garantizar la seguridad del Estado es una labor sumamente delicada, requiere de especialistas en la materia. Claro. ¿Cómo se aborda eso? ¿Dónde se forman aquí nuestros investigadores? Claro, esta ley plantea la carrera en inteligencia. Así como tenemos una carrera civil,
como tenemos una carrera militar, esta ley por primera vez plantea la inamovilidad. O sea que si usted inicia una carrera en inteligencia, ya independientemente de que venga un cambio de gobierno, ya usted no lo pueden mover del puesto. Esa es una ventaja también, porque como decía el doctor, si usted está haciendo investigación, de repente entonces usted no le cae bien al otro que venga del partido de gobierno que cambie, y usted trabaja para el Estado, no es para el gobierno. Entonces eso le podría crear algún inconveniente al agente de inteligencia. Esta ley establece los requisitos de idoneidad que debe tener el aspirante a entrar a la agencia o al área de inteligencia. Y también los requisitos que debe tener quienes dirijan el departamento o la dirección. Y las condiciones también para mantenerse en el puesto. Usted habló de que en base a la ley se crea el Plan Nacional de Inteligencia. Sí. ¿Cuáles son los criterios para la elaboración de un plan? Así que yo tengo que proteger. ¿Por qué me tengo que preocupar? Si no tengo información de que hay algo en curso, ¿cómo yo decido cuáles son las actividades que yo debo priorizar? Bueno, en un plan nacional de inteligencia se toman varios elementos en consideración. Cada país naturalmente tiene unos objetivos nacionales y unos intereses nacionales que están establecidos tradicionalmente en su constitución. En el caso de la República Dominicana, los intereses nacionales y los objetivos nacionales están recogidos en la Constitución, en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Cada gobierno decide cuáles son sus objetivos nacionales. A veces hay un gobierno que dice, bueno, en este caso mi objetivo va a ser fortalecer las relaciones con Estados Unidos, o fortalecerla con China, o fortalecerme como líder regional, o atender, bueno, siempre un desafío nuestro va a ser la relación con el país de Haití, o la situación que esté pasando en la frontera. Entonces, en función de las amenazas que hayan, ya sea narcotráfico, ya sea migración, ya sea terrorismo, ya sea, por ejemplo, el tema de las mezquitas que se están proliferando del otro lado de la isla, por ejemplo, el tema del sicariato, el tema del narcotráfico, el crimen organizado, en función de las amenazas que esté en la subida del precio de la tasa del dólar, en función de las amenazas que surjan, más la información que se produzca de inteligencia, en función de eso, entonces se produce, por supuesto, se genera y se decide cuál sería el Plan Nacional de Inteligencia. Y eso, por supuesto, podría ir cambiando en función de las cosas que surjan, como surgió, por ejemplo, el COVID. Eso no estaba considerado 6 meses antes, pero el panorama cambió. En 2 palabras, ¿la ley representa un avance en materia de inteligencia? Representa un avance y una gran ganancia. Y si hay una que otra cosa que acomodar, ya sea con el reglamento, por supuesto que hay que hacerlo. Pero realmente yo creo que ganamos mucho. Carolina Ramírez, gracias, porque hemos visto una visión diferente a todo lo que estamos escuchando. Gracias por estar con nosotros. ¿A ustedes?